Bienvenidos a este video tutorial donde les hablaré acerca de la normalidad o de la distribución normal, también denominados supuestos de normalidad, curva o campanas de Gauss. Se refieren todos a el supuesto de normalidad. Una distribución normal implica que una variable está distribuida normalmente a lo largo de una curva que tiene ciertas características. El área total bajo la curva siempre es igual a 1, a un número entero 1 o al 100%, tenga la forma que tenga, ya sea que tenga varias curvas que suban y bajan, una curva muy alta, varios picos o montañitas, todo el conjunto es igual a 1. Ningún dato en la curva puede ser menor a 0. Puede ser igual a 0, pero no menor de 0, ni tampoco puede estar debajo del eje X, o sea, no puede ser negativo ningún dato. La curva es útil para modelar fenómenos con el supuesto de una distribución, es decir, que la curva siga una cierta tendencia. Ese supuesto es una distribución normal. Aquí observamos una distribución normal donde la media o el promedio, la mediana y la moda son la misma. Otra característica importante de la distribución normal es que es simétrica. Esto quiere decir que si cortamos la curva a la mitad, ambos lados van a ser exactamente iguales. En ocasiones, la media o promedio, la mediana y la moda no son exactamente iguales, pero están allí muy cercanos, entonces se asume que la distribución sigue siendo normal. Entonces hay que recordar que son como espejos básicamente, mitades iguales, la simetría perfecta. Entonces, el área total bajo la curva es 1 si conocemos la media y conocemos la desviación estándar o los sigma, entonces vamos a tener todo el conjunto de datos de nuestra curva normal. Aquí tenemos un sigma, una desviación estándar. Ahí está la mayoría del grupo. Tenemos también dos sigmas, aparecen unos más, pero menos. Y por supuesto, con tres sigmas tenemos los casos muy raros, y así casos únicos, básicamente los que están fuera ya propiamente de un estándar normal. Es la regla 68, 95, 99. Entonces, cómo se distribuyen los datos o conjuntos de variables debajo de una curva normal. Nosotros tenemos como límite o como regla de oro, como estándar dorado, el 95%. Aquí nuevamente 100 observaciones, una curva estándar normal con pues un promedio 0 y una desviación estándar de 1. Entonces básicamente aquí vemos el 68% de los datos van a estar agrupados aquí, al 95% van a estar agrupados aquí y las dos colas implican el 5% restante aproximadamente, y con eso tenemos el 99.7% de los datos estadísticamente hablando, ¿sí? Notando siempre que pues no llegamos al 100%. Para evaluar la normalidad hay varias opciones. La regla empírica, la sencilla, afirma que una variable es razonablemente normal cuando su asimetría y kurtosis tienen valores de -1 hasta +1, o sea, pues negativo 1 o positivo 1. Algunos son más estrictos y hablan solamente de más menos 0.5, pero en general el estándar es -1 a +1. Dentro de ese rango tienen que estar asimetría y kurtosis. También se puede realizar de forma visual con el histograma y el diagrama de normalidad, y con pruebas inferenciales con Shapiro-Wilk o con Kolmogorov-Smirnov, que son las más usuales y más socorridas por quienes necesitan estadísticas. Aquí vemos opciones de asimetría y kurtosis. La asimetría negativa pues establece que básicamente pues, el conjunto de datos tiene una cierta tendencia hacia la derecha, aunque parezca pues ilógico, pues tiene la lógica con la cola, o sea, hacia dónde está la cola de los datos o de la curva. En una media simétrica pues el promedio se encuentra exactamente a la mitad, mientras que en una simetría positiva ahora pues la cola también tiene su tendencia prácticamente de un lado. Y esta asimetría se denomina oblicuidad en algunos programas estadísticos. La oblicuidad evalúa la tendencia hacia los lados. Cuando la curva no coincide con el promedio, con la media, se dice que hay sesgo positivo o sesgo negativo.
La kurtosis, por el contrario, no se refiere a si la curva está hacia la izquierda, la derecha o el centro. La kurtosis hace referencia a que la curva está aplanada o hacia abajo o hacia arriba. Si tiene forma de una montaña, si tiene forma de una meseta o si es muy plana. Entonces la kurtosis evalúa la tendencia de la curva hacia arriba o hacia abajo, mientras que la asimetría o la oblicuidad hacia los lados izquierda, derecha o centro. Entonces, ¿qué valores se requieren para simetría y kurtosis? Bueno, aquí presento esta tabla para establecer, pues, con el z valor estas situaciones. Entonces, pues, es una buena referencia. Aunque también podemos recordar que los valores de, por supuesto, más 1 y menos 1 también son muy buenas referencias y son muy útiles. Bueno, aquí vemos la tabla de valores Z, ¿verdad? Pues cuando nosotros queremos establecer los valores Z, por supuesto al 95% de confianza. Y bueno, aquí tenemos ejemplos visuales. Si la curva no es normal, ¿verdad? Pues comparamos contra una curva normal, vemos que encaja razonablemente bien dentro de una curva normal. Aquí tenemos una línea de tendencia y vemos también que siguen un cierto patrón de línea recta, por lo tanto pues podemos establecer que hay una distribución normal con el gráfico de cuantiles. Aquí vemos un histograma con una distribución pues bastante uniforme en sus barras, no se parece para nada a una curva normal. Aquí también vemos que en este pues diagrama básicamente pues hay un cierto patrón con curvas que se repiten, por lo tanto, ¿verdad? Pues no es una línea de puntos sistemáticos, no es una distribución normal visualmente determinando. Aquí vemos otra tendencia, para nada en la curva normal, y por supuesto si nos interesa, ¿verdad? Pues analizar, también vemos la tendencia aquí con el gráfico de cuantiles y ciertamente pues no hay una población normal acá, claramente hay un sesgo. Las pruebas inferenciales de Shapiro-Wilk para muestras iguales o menores a 50 observaciones y Kolmogorov-Smirnov para muestras mayores a 50 observaciones. Siempre con la corrección de Ligiford, pues que asume realmente una situación muy común, es que la media y la varianza de esa población en general son desconocidas. No tenemos la media y la varianza de la población en general. Entonces, al no tener ese dato, pues se usa la corrección de Ligiford. Nos interesa para poder hacer pues, el análisis inferencial con datos paramétricos que exista una distribución normal, por lo tanto pues nuestro resultado tiene que ser mayor a 0.005 para establecer que no hay diferencias estadísticas significativas entre los conjuntos de datos o poblaciones u observaciones. Aquí vemos los casos que nos interesan, recordando, ¿verdad? Pues que en la situación ideal, ¿verdad? Pues tiene que resultar la hipótesis negativa donde no hay diferencias entre las poblaciones. Cuando no existe normalidad en una verificación previa, se puede hacer una transformación. Las transformaciones pueden ser la logarítmica, la inversa o la raíz cuadrada, dependiendo del tipo de datos y de las características de los datos que tengamos. Esto, por supuesto, ya es un poquito más avanzado, ¿sí? Para realizar una transformación que no se recomienda, pues también se debe modificar la hipótesis nula para reflejar el cambio. Si inicialmente pues nuestra variable era la calidad y tenemos que aplicar una transformación, ya nos analiza la variable calidad. Se analiza la variable logaritmo de la calidad o inversa de la calidad o raíz cuadrada de la calidad. Eso se tiene que reflejar en la hipótesis nula y subsecuentes hipótesis. Los supuestos de normalidad tienen ciertas características. Uno muy básico es que el nivel nominal no asume normalidad, no se realiza la prueba aquí. Cualquier prueba con el nivel nominal va a resultar en un error. El nivel ordinal se puede realizar, pues, y el resultado tiene que establecer que es correcto con precaución o que es verdadero con precaución. Al ser una variable ordinal que se evalúa como métrica, se debe utilizar con precaución el resultado. Recordar siempre el área total bajo la curva es 1 o 100%, tenga la forma que tenga. La distribución normal implica que la media, la mediana y la moda están exactamente en la misma línea o casi exactamente en la misma. La simetría y la kurtosis presentan normalidad cuando hay valores entre menos 1 y más 1. Se usa Shapiro-Wilk cuando tenemos 50 o menos casos.
Kolmogorov, Smirnov, cuando tenemos más de 50 casos, y cuando no hay normalidad se utilizan pruebas no paramétricas. Cualquier duda o consulta siempre con su directora, con su director de tesis, con su profesora o con su profesor.